Buenas tardes, este video es grabado en el marco de morfología contextual, la cátedra VACA, y lo que vamos a mostrarles es un tutorial dedicado al análisis del archivo que van a trabajar ustedes del programa QGIS para construir la cartografía colectiva del cementerio de la Chacarita. A continuación, Gonza va a empezar a mostrarles un poco cómo está armado el archivo que les estamos entregando, cuáles son las capas que tienen que editar y cómo vamos a proceder a exportar nuestros mapas. Perfecto, bueno, gracias Emi. Hola a todos. Bueno, cuando ustedes reciban el archivo, lo primero que van a recibir es un zip que tienen que descomprimir. Para eso simplemente mueven la carpeta a un directorio del cual les quede cómodo. Yo a nivel práctico lo voy a dejar acá en el escritorio. Bueno, este archivo contiene una serie de carpetas, 4 nomás. Una contiene el dataset, que son una serie de capas que nosotros le vamos a dar ya configuradas con información básica para que puedan tener en sus respectivos mapas. La segunda carpeta contendrá una serie de capas vacías, las cuales tendrán una información base que después les profundizaremos para que ustedes empiecen a completar cada uno en sus respectivos recortes. La tercera carpeta contiene todos los micro recortes, que son esas unidades mínimas, las cuales van a tener cada una de las duplas. Y por último, la carpeta de recortes contiene estos macro recortes que contienen 4 micro recortes cada uno. Por último, está el archivo de QGIS, que lo van a poder abrir siempre y cuando tengan instalado el programa, por supuesto, al cual simplemente hacen doble clic y se les empieza a cargar. Bueno, una vez cargado, van a recibir una pantalla similar a esta, la cual tiene una serie de herramientas. Capaz al principio parece un montón, pero se van a ir familiarizando de a poco. Les va a aparecer un navegador acá arriba, que yo generalmente lo elimino porque no lo uso demasiado. El Processing Toolbox, por ahora capaz también lo puedo cerrar y liberamos un poco la interfaz. Bueno, arriba tiene una serie de comandos básicos, bueno, los que ya saben. Crear un archivo, abrir, guardarlo. Este es bastante importante, que es para los layouts. Vamos a ahondar después, más tarde. Para apañar con la mano, hacer zoom, out, zoom in. Bueno, al revés. Esto es una serie de zooms que van a depender de la capa. Para eso capaz primero introducir cómo trabaja el programa a partir de capas. El programa es un programa que trabaja con información geolocalizada, es decir, todos los elementos que están dibujados en el mapa, al cual yo estaba muy zoomeado, pero que bueno, ya pueden empezar a ver, están referenciados con unas coordenadas en particular. Entonces todo lo que está dibujado y lo que dibujen va a estar asignado a el espacio geográfico, como introducimos un poco en la teórica. Para manipular el programa, bueno, van a tener una serie de capas, así como ya están acostumbrados a trabajar en otros programas. Estas se organizan de forma decreciente. Primero en cuestión de jerarquía, en cuanto a las que están arriba van a ir tapando a las que están debajo, así como funciona el Photoshop, por ejemplo. Las primeras capas que van a encontrar son las de las manifestaciones, que son estas capas que ustedes van a agregar una a una. Están agrupadas en una serie de grupos que después vamos a ahondar. Después van a tener un segundo gran grupo que son los recortes, el cual, como tienen una primera capa que es todo el perímetro de toda la metrópolis, que llamamos a esta cuestión del cruce entre la metrópolis y la necrópolis de Chacarita. Una serie de máscaras que son bastante fundamentales, que les van a permitir ocultar el contenido que está fuera de esa capa de recorte. Por ejemplo, si viendo la máscara del recorte 1, solo voy a ver la información que está dentro del recorte y el perímetro, porque está arriba de esta capa. Recuerden que siempre lo de arriba tapa a lo que está debajo. Asimismo, las máscaras se dividen en micro recortes, y específicamente dentro del 1 podríamos aislar el 1A, el 1B y así sucesivamente,
Recuerden, si prenden dos máscaras a la vez, no se vería nada porque una taparía la otra. Siempre hay que prender de a una a la vez. Esto lo pueden ir minimizando. Las capas es como una serie de grupos que se van metiendo dentro de grupos, entonces pueden abrirlos y cerrarlos de acuerdo a lo que vayan necesitando. Después, bueno, están las líneas de borde de los recortes y los micro recortes. Un tema fundamental es la imagen satelital, la cual nosotros facilitamos ya en este grupo una serie de capas, las cuales se van a montarle encima. Capas que consideremos primordiales que para la etapa de relevamiento las tengan encendidas para usar como referencia a la hora de dibujar cada una de las manifestaciones. La imagen satelital está cargada de forma online, como en la nube, entonces no genera peso sobre el archivo. En este caso usa la satelital de Google. Queríamos sí hacer una salvedad de que si uno se acerca mucho, la imagen satelital respecto de la información que ustedes van a relevar, que es, bueno, la que pueden ver acá, aquí en blanco, un poco finito, está un poco desfasada por una cuestión de las proyecciones cartográficas. Bueno, la proyección cartográfica lo introduje un poco en la teórica, pero debería mencionarlo. El QGIS trabaja con una proyección en particular, que si nos alejamos bastante la podemos entender. En este caso, bueno, las proyecciones siempre se ubican abajo a la derecha, los tipos de proyección. Si me alejo un poco, puedo ver que, bueno, como este programa en realidad nosotros estamos trabajando en la matriz de todo el planeta Tierra. Bueno, ahora se le está costando cargarse, pero bueno, aquí se completó. Y esta proyección en particular está Sudamérica en el centro, y eso hace que sea lo menos deformado. Por eso nos interesa esta proyección para realizar estos mapeos, porque nos interesa que lo menos deformado sea el cementerio de la Chacarita y sus alrededores. Esto lo editamos desde abajo a la derecha. Obviamente en este caso no vamos a querer editarlo, simplemente vamos a usar esta que vamos a dejarle por defecto, que es la 22195, en la cual se puede ver la franja este polígono, que es donde la información está menos deformada. Está centrada la información e incluye un poco la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos interesaba esta proyección en particular. Siguiendo con el orden de las capas, bueno, ahora estamos muy alejados. Acá nos aparece como un primer inconveniente, que es, bueno, cuando estamos tan alejados, cómo relocalizarnos. Simplemente pararnos en la capa madre, que es la Metrópolis, que tiene todo el recorte, y apretar el botón de Zoom to Layer, ya nos va automáticamente a acercar y centrar la imagen en donde corresponde. Siempre, bueno, aquí también tenés comandos para volver al zoom anterior y volver al zoom siguiente. Es como un control Z y control Y de zooms, que puede ser útil también. Bien. Y por último, el último grupo de capas son las capas base, que son las que les mencioné que están en la carpeta del dataset, que son una serie de capas que ven aquí. Tiene la topografía, que tiene unas curvas principales y unas curvas secundarias, que se ven con distinto espesor. Me gustaría apagar el resto para que puedan ver de a una. Tengo acá un botoncito, lo voy a ocultar. Pero bueno, aquí que apague el resto, ya pueden ver solo la topografía para que vayan entendiendo cuáles capas están manejando de base. Después tienen el límite de cuenca está repetido, así que vamos a borrar. Eso no lo tienen que hacer ustedes, borrar capas. Eso es un tema que tenemos que charlar. Todas las capas base del dataset y las capas de recortes y demás, les vamos a pedir por favor que no las borren, porque son material común a todos y van a ser esenciales para después hacer su dibujo. En todo caso, si algún momento la necesitan, simplemente las apagan y las pueden volver a encender, pero les pedimos por favor que no las borren. Bueno, tienen el límite de las cuencas, el límite de los barrios, se ve muy finito, pero bueno, porque es una información secundaria. Una línea de ferrocarril que está dibujada únicamente. Acá es donde ustedes tienen que empezar a familiarizarse más con la información y empezar a entender que el dataset no es suficiente y falta otra línea de ferrocarril que participa de este recorte. Algunos polígonos de espacios verdes, públicos y privados, los cuales tampoco son completos, así que eso también es material a seguir relevando. Las manzanas, que en definitiva son todas las manzanas con sus respectivas chanfles en esquina, los files en esquina. Y por último, las parcelas, que es como, bueno, justamente la división parcelaria de Buenos Aires, la cual va a servir como una gran referencia para dibujar el tejido.
y también otro Eso, material. Sí, por favor. me gustaría aclarar un poco lo que venías diciendo con relación al desfasaje del Google Satélite, Sí, que es importante para nosotros que todos utilicen al momento de redibujar como base para autoposicionarse específicamente la capa que les queda dibujada, que tiene los lotes de cada uno de las manzanas, que tiene tanto la línea de los lotes como la línea de las veredas. Tenemos que, si es necesario, nosotros mismos desplazar ese dibujo, no calcarlo exactamente arriba de la satelital, sino hacerlo arriba de donde corresponde en relación a las líneas de las parcelas. perfecto. Por eso, cuando enciendan esta capa satelital, automáticamente se le van a encender esta serie de capas que están encima, entre ellas bueno, están los recortes y demás, que después, si prendemos la máscara, para que capaz no nos atiborre tanta información, y por ejemplo nos toca relevar el micro recorte 6A, solo vemos el fragmento de satelital con el fragmento de manzanas y parcelas sobre esa, entonces ya podemos trabajar de forma orgánica y sencilla, de esta forma. Bien. Bueno, terminado este primer paneo, vamos a pasar al siguiente entendimiento, que es bueno, las capas de manifestaciones sobre las cuales ustedes tienen que intervenir. Si no, para eso vamos a ir arriba y vamos a ver que hay una serie de categorías que ya se las introdujimos en la teórica del miércoles, las cuales son, vamos a ir en, no sé si te parece, Emi, vamos de orden ascendente a descendente. ¿Qué pensás? Descendente, digamos. Sí, 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 podemos ir hablando de arriba para abajo. perfecto, en orden descendente será. Ocupantes de personas. Bueno, empezamos con un tema bastante crítico y bastante puntual, el cual es las personas, que son entes en movimiento. Entonces todos se preguntarán, ¿cómo cartografiar algo que está en movimiento, que no está anclado al suelo, algo que es mueble y no inmueble? Podríamos decir, ¿no? Entonces, Sí, sí, perdón. Capaz podríamos hacer primero esta cuestión más general de las capas bien, eh, e perfecto, ir tenés razón. sobre cómo Hablar de las operar categorías de específicamente. capas. Ujú. Bueno, Emilio hace una buena salvedad acá. Esto, bueno, es un tutorial así medio en vivo, así que van a ir apareciendo cosas camino al andar. Exacto. Las categorías de capas son, en definitiva, como el QGIS trabaja con tres tipos de geometría, que son puntos, líneas y polígonos. Nunca está mal recordarlo. Los puntos, justamente, vamos a introducir una herramienta esencial, que es la edición de la capa, que es la que van a tener que usar infinitas veces. Tool Editing hace que la capa se vuelva editable. Mientras que esto está desactivado, todas las capas son solo de visualización y no se pueden editar. Una vez que apretamos ese botón, se tornan editables. Después hay una serie de, a la derecha de esta herramienta, una serie de cuestiones. Nos interesa hablar de esta Add Point Feature, en este caso porque son puntos, nos va a decir Point Feature. Esto nos permite agregar una geometría nueva. La geometría nueva va a tener una serie de formas de ser agregada, como en este caso es puntos, no hay ninguna salvedad que hacer. Entonces, simplemente apretamos el botón, cliqueamos en la pantalla y donde queremos sumarlo, y una vez que sea esto, nos va a aparecer la información. Ahora no sé por qué está apareciendo tan chiquita, pero verán que todas las capas van a tener un código que se autogenera una vez que lo cliquean, y después una serie de atributos, las cuales, bueno, hay que introducir antes de hablar de esto, que las capas, aparte de tener una geometría, también tienen una serie de metadatos, que son información que, aparte de la geometría en sí, se le agrega a ese entendimiento. Entonces, vamos a dar de ejemplo una de las capas que ya tienen información, por ejemplo, las cuencas, que es solo una línea, y si nosotros hacemos clic derecho sobre ella y abrimos la tabla de atributos con este botón, ven que cuando hacemos clic derecho, bueno, aparece una serie de cuestiones importantes. Si abrimos la tabla de atributos, vamos a ver, bueno, acá hay dos líneas de cuenca, que es la cuenca Maldonado y la cuenca Vega. Tiene una área en particular de 5.000 hectáreas la de Maldonado, 1.700 la cuenca Vega, y si nosotros presionamos a la izquierda de esto, vamos a poder ver cómo se enciende. Como en este caso es una línea, medio que casi que ni la vemos encenderse,
pero si fuese un polígono lo veríamos más claramente. Lo voy a hacer con un polígono ahora, pero el punto es que la geometría también tiene metadatos asociados, que son nombres, áreas y una serie de parámetros que pueden ser infinitos de acuerdo a lo que queramos hacer. Por ejemplo, si abrimos la Esos tabla de cómputo... metadatos, Sí, por favor. perdón, esos metadatos son los que nos va a permitir hacer distintos tipos de visualizaciones de los datos que están asociados a cada uno de los polígonos o a cada una de las presentaciones. Bueno, después lo volvemos a repasar, pero Sí. cuando aplicábamos un punto dentro del mapa, tenemos esa tabla de metadatos en lo cual, como decía Osa, primero se autogenera un número que es el que se asocia a ese punto que acabamos de poner y es que lo que hace único a ese punto, Ujú. y después le agregamos esta información que nosotros fuimos preparando particularmente para cada una de las capas y que va a ser la información asociada a cada uno de los polígonos del Perfecto. relevamiento, ¿no? Que van a ser los puntos de relevamiento específico. Eso lo vamos a poder tal vez ver Ahora un lo poquito vamos a mejor ver. más adelante. Perfecto, pero es importante hablar de, bueno, después de que estos metadatos no son para como una información que va a quedar en el olvido, sino que va a servir para armar las cartografías en sí. Eso es muy Mm. fundamental. Bueno, acá lo que les comentaba de que cuando aprieto una de estas celdas se prende la capa a la cual estoy referida. Nos sirve para ver. También, nada, con el seleccionador de features, yo puedo seleccionar cuando estoy parado en la capa sin necesidad de estar editándola. Puedo seleccionar y prender cada una de las geometrías que está dentro de esta capa. Este es el botón que está acá arriba, Select Features. También la puedo deseleccionar con este otro botón. Y bueno, va a haber una serie de cosas para ir hablando camino al andar. Pero bueno, Mm. ya creo que la introducción ya entendimos. Bueno, aparte de los puntos tenemos la geometría de líneas que va a trabajar a partir de una serie de puntos que la conecten justamente. Por ejemplo, en este caso tenemos la categoría de mensajes, la cual si apretamos el botón de edición y apretamos el botón de generar una nueva polilínea, vamos a poder digitalizarla en una serie de formas. Unas a través de segmentos, que es apretando una serie de puntos que justamente generan la polilínea. Siempre hay que apretar clic derecho para cerrarla. Y bueno, y acá se despliega siempre este cartel, que es el que van a tener que después operar, que es el que venimos mencionando. También las líneas las pueden digitalizar a través de curvas. Como vemos acá, bueno, son curvas que no son tangentes entre sí. Bueno, hay que ver, posiblemente no sea demasiado útil esta función, pero no está mal de más mencionarla. Si apretamos escape, cancelamos el comando. Y después también tenemos digitalizar con stream, que es a mano alzada según una tolerancia de píxeles. Esto es muy importante, la tolerancia de píxeles, porque va a determinar cuán particionada está esta línea. Acá, como tenemos cada 10 píxeles, según este sumen determinado, tenemos esta serie de particiones. La voy a crear así de forma rápida para mostrarla. Ven que si yo me acerco, veo que está particionada en 10 píxeles en el zoom en el que la dibujé. Si yo la dibujo en otro zoom, esos 10 píxeles van a ser mucho más pequeños relativamente, porque los píxeles son proporcionales a la vista en la cual tenemos. Asimismo, cuando estamos en modo edición, todas las geometrías, se me abrió esto, la voy a volver a cerrar, todas las geometrías las podemos seleccionar y las podemos borrar, obviamente, porque estamos en modo edición activado. Una vez que terminamos en la modo edición, siempre guardamos los edits. En este caso, también puedo dejar de editar, y si las quiero descartar porque no me interesa lo que hice, también puedo poner discard. Ahí no haría ni falta eliminarlo, que acabo de hacer, porque bueno, vuelve al estado previo antes de iniciar la edición. Por último, el tercer grupo de geometría son los polígonos. Los polígonos, como su nombre lo indica, son geometría de superficie. Y el sistema de dibujo funciona igual que en el caso de las líneas, nada más que siempre van a generar una superficie que encierra esta línea. Y la última pedazo de la línea va a completarse de forma automática el último tramo, ¿no? Como siempre va a estar cerrada esa geometría. Bueno, también lo puedo hacer con segmentos, con curvas o también con formas per se, que, bueno, en este caso es un círculo. También lo podría hacer con otras formas geométricas, de acuerdo a lo que vaya necesitando.
Pero bueno, eso así funciona este sistema, ¿no? Bien. Bueno, ya creo que hablamos de todo el tema de las capas, hablamos de que tienen Un atributos. segundo Sí, sobre edición de polígonos ya hechos bien, y la edición de la info. perfecto. Vamos a abrir un polígono, hagamos un polígono rápido y veamos cómo se puede editar. Entonces, vamos a digitalizar con segmento, vamos a hacer una geometría cualquiera, le vamos a poner una de estas categorías, porque justo estoy en residuos espaciales, entonces me va a preguntar sobre eso. Entonces, Emi me pregunta cómo se edita una vez que está creado. Ponele que yo guardé, cerré la capa, ahora yo no la puedo editar porque está en modo no operable. Vuelvo a habilitar la edición con el lapicito y tengo una opción acá a la derecha de esto que es editar. Esta edición puedes activar que sea para todas las layers, tomar los vértices o solo para la actual, la current layer. En este caso nos interesa solo la actual. Y una vez que está esto apretado, ya podemos ver que nos aparecen unos símbolos rojos en las esquinas, que si las aprieto y las muevo, me permite editar el polígono. Asimismo, Como, sí, no, como una serie de consejo, comandos. manejaría solamente el layer activado. Sí, Eh, a veces es un poco más trabajoso, pero te permite que el resto de la información no se mueva por error. Siempre es conveniente trabajar por layer, prender la edición, apagar la edición. Una cosa que tal vez no mencionaste sí, es que cuando uno arranca a editar un layer, si pasa a otro y no guardó la información, el layer anterior queda abierto, sí. su condición de editable, y está en ese estado de no guardado. Entonces, si puede haber algún problema, uno cierra el programa sin querer o lo que sea, pierde esa información. Siempre que pasamos de un layer al siguiente, de una capa a la otra capa, tenemos que hacer este proceso que mencionó Gonza, de apagar el lápiz y guardar los cambios, porque son edición por edición los cambios que se hacen. Perfecto. Y bueno, para completar esto, aparte de editar los nodos, también puedes editar, hay un más que se aparece en el medio, que es para agregar un nodo extra entre esos dos puntos. También puedo mover directamente por la arista, entonces no solo se mueve un punto, sino que se mueve la arista completa, si no aprieto ni en el más ni en el nodo. Y también puedo seleccionar varios nodos en simultáneo y editar varios nodos en simultáneo, esto es bastante útil. E incluso la geometría completa, si selecciono todo, la muevo completa. Bien. Bueno, otra cosa que hay que mencionar es el snap, que bueno, uno la puede agregar. Permite hacer justamente adhesión de cuando dibujamos de un punto a otro. Por ejemplo, acá con el snap activado, en este loguito que está 2 a la derecha del imán que activa el snap, tenés por vértice, por segmento, por área. Podría, por ejemplo, si solo activo vértices, lo único que se me va a snapear es justamente a los vértices. Entonces, va para allá, se mueve para allá, cuando me acerco ahí, ¡pum!, se pega. Lo mismo cuando aprieto segmento, ya empieza a correr todas las aristas. Entonces, es como el cercano de AutoCAD, ¿no? Como va siguiendo el segmento. Y después por área, ya justamente en cualquier punto del área, snapea. Entonces, medio que termina siendo cualquier cosa que esté dentro de una superficie, medio que ya no nos sirve demasiado. Acá nos marca con una cruz de color, específicamente cuando hay una colisión de geometría propia, que es algo indeseable, porque genera problemas en la geometría. Entonces, esto tienen que ser cuidadosos de evitarlo, que los polígonos no hagan como estos movimientos de cruce en sí mismos. Siempre necesitamos que estén enteros como un sólido, ¿no? Bueno, hecho esto, Ahí va. agarramos la geometría, la borramos, dejamos la edición. Si no, Sí, si querés dejarla, ponemos el punto azul, el de editar los valores. el de editar los valores. Vamos con el de editar los valores. Por ejemplo, bueno, acá estamos hablando de residuos espaciales y la capa de edición es la composición de este residuo en particular. Entonces, por ejemplo, que nosotros decimos que estos residuos son orgánicos para poner algo, pero después en el reglamento nos damos cuenta, no, estos residuos en realidad eran chatarra electrónica. Entonces nosotros guardamos esto y decimos, uy, pero ¿cómo hago para editarlo? Bueno, es posible. Entonces lo que hay que hacer es activar el modo edición
Y hay una herramienta acá que se llama Identify Features, que rápidamente, apretando un feature que está con el modo edición activado, nos lo permite identificarlo. Ven que acá nos aparece una nueva ventana que es Identify Results, y podemos abrir una solapita que se llama Actions y nos permite editar el formulario de atributos. Esta es una de las formas que se puede hacer. Y acá podría entrar, pasar a basura, por ejemplo, o si es chatarra electrónica, darle OK, no olvidarse de guardar, porque cuando modificas un atributo también hay que guardar, y cerrar el modo edición. Entonces, ahora, si entramos, lo vemos por acá, ya dice chatarra electrónica, o si entramos en la tabla de atributos, ya vemos que acá hay una de estas que es chatarra electrónica. Otra que aparece Dos cositas con eso. Sí. La primera es recordarles, que Gonzalo mencionó, pero a veces pasa, es que cuando uno aprieta el botón de edición no va a poder editar las características si no está abierto el modo de edición de la capa. Y la segunda es entender un segundito la pertinencia de esta función, porque lo que nos va a pasar es que cuando ustedes hagan el relevamiento de modo satelital, hay información que van a recibir como incompleta. Es decir, no van a poder determinar algunos de los campos seguramente de los elementos de las manifestaciones que estén relevando. Entonces, lo que les vamos a pedir es que anoten, ustedes se lo marquen, tengan identificado cuáles son los campos en donde les faltó, o las manifestaciones en donde les faltó establecer algunos campos, y en el relevamiento que puede ser del miércoles en el lugar, o complementando con Street View o con fotos personales, ahí se pueden hacer las ediciones particulares. Entonces, es una herramienta que la van a tener que usar porque muchas veces les van a quedar algunos elementos incompletos. Perfecto. Ya me imagino que saben usar Street View, pero si hacen la asociación, estamos relevando la vegetación, estamos viendo este árbol, para entender la magnitud de este árbol, como dice Emilio, es imposible hacerlo desde la satelital, porque solo puedes ver la dimensión en planta de esa pieza, ¿no? Entonces, no sé, esto fue en la Plaza Malaver, vamos a donde estábamos relevando, ustedes lo van a hacer de forma ordenada y de forma constante, pero bueno, no sé, estoy viendo este árbol. Bueno, hay que empezar a hacer simulacro de algún ejercicio de dibujo en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos viendo este árbol, ahora vuelvo acá, tengo el Street View a mano, esto es Estomba, yo acá también estoy viendo la misma calle, veo que estoy identificando este árbol en particular. Entonces, abro la capa de vegetación, vamos a encender la edición, encender el dibujo de polígono. Para vegetación nos interesa que exploren el Stream Digitizing, que es como mano alzada, porque creemos que es más intuitivo para hacer este tipo de dibujos, que son más orgánicos justamente. Entonces, lo que voy a hacer es zoomearme al árbol, dibujar el árbol en particular. En este caso, cuando los árboles empiezan a pegar unos a los otros, tenemos que determinar si eso es un macizo arbóreo o sigue siendo un elemento aislado. Ahora voy a plantear como que es un elemento aislado. Ir hacia es el importante árbol, identificarlo. Ahí sí. Nos va a pasar muchas veces que no estamos seguros de qué categoría es. Es importante ahí no trabarnos, tomar una decisión y optar por alguna de las opciones. Utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles a nuestro alcance, comparar, ir hacia los relevamientos personales, ir hacia el Street View, volver a la imagen desde arriba, con esa recién compartida, ¿no? Tomar una determinación acerca de si estos son árboles aislados o es un conjunto, cuando a veces desde arriba lo vemos como un conjunto y abajo pueden parecer más aislados. Lo importante ahí es que ustedes no se detengan, que tomen una determinación y después, en el momento de la clase, vamos a poder corregir y discutir sobre estas cosas. Pero es sí muy importante que ustedes logren avanzar determinando. A veces ustedes tienen que determinar la antigüedad de un edificio o el estado de conservación y podemos no tenerlo completamente en claro. No hay ningún problema. Lo importante es que ustedes tomen una determinación, lo elijan y a partir de eso, bueno, podamos ir analizando resultados. Bien. Clarísimo. Bueno, el proceso de medición de altura lo hacemos en referencia a pisos, entonces está bueno siempre ir entendiendo esa lógica. Siempre que tenemos tejido aledaño, bueno,
usarlo de forma comparativa. Estos árboles tienen aproximadamente 2 pisos, estos árboles parecerían tener el doble o más del doble, casi 5 pisos diría. Hay un punto en el cual capaz uno se tiene que alejar un poco, empezar a elegir las perspectivas adecuadas, y ni hablar lo que dice Emilio de hay cuestiones que van a quedar un poco vacantes y cuando lo releven en persona capaz van a poder tomar determinaciones más certeras. También pueden usar la vista tridimensional aérea, también puede llegar a servir, que no es como satelital, sino que esta es muy útil para este tipo de cosas, que capaz necesitas como más un vuelo de dron que otra cosa. Entonces nos sirve entender, este árbol más o menos tiene la altura hasta este punto del edificio. Este edificio parecería tener 4 pisos, le pongo 4 pisos y va a estar bien. Entonces, en magnitud, ahora no sé por qué se ve tan pequeño esto, no lo van a entender tan bien, pero bueno, acá dice magnitud, equivalencia al número de pisos, ponemos 4. La permeabilidad de la luz, esto también es una variable importante para determinar las sombras en la ciudad. Entonces vemos que este es un árbol relativamente permeable, yo diría que es de permeabilidad alta incluso, pero obviamente se va a ir construyendo en base a todo lo que vayan relevando, y son criterios que tienen que ir tomando. La agrupación en este caso es aislado, pero más que nada porque al ser tan poco denso genera como esa situación de un aislada. Pero si ven que son muchos árboles similares que están uno al lado de los otros, podrían tomarlo como un macizo, que es justamente muchos árboles en uno. Y después el estrato tipo de vida, en este caso es arbóreo. Después tienen categorías arbustivas, herbáceas. Entonces dan OK y ya este árbol está relevado con toda la información que, si abrimos el tabla de atributos, nos va a aparecer seleccionada. Y siempre, abriendo la tabla de atributos, también pueden editar si es que algo se equivocaron de todas estas informaciones. Siempre y cuando la capa de edición esté prendida. Perfectamente. Bien. No la capa, el atributo de edición de capa esté prendido. Sí, la capa está. No, está bien, la capa la está función en la edición. Sí. Bien. Así como hicimos la vegetación, hay otras tantas categorías. No sé si hacer alguna ahora. Sí, teníamos un segundo lo de simbología, tal vez. Ahí que se puso el árbol de dibujo de otras capas, te estoy diciendo en puntual, en particular. Sí. ¿O preferís hacer una serie de otra? Bueno, lo de simbología me parece que también vamos a ir a ahondarlo más en las siguientes clases. Sí. Porque primero nos interesa relevar mucha información y después nos interesa cómo la visualizamos. Ahora voy a hacer un ejemplo rápido, voy a dibujar un par de árboles. Tal cual, solo para tal vez poder ver cómo se accede a simbología, porque eso nos va a permitir, nos va a dar la posibilidad tal vez de dibujar con transparencia o trabajar con algunas tramas que te permiten hacer la ubicación de un elemento por sobre el otro. Bien. Que capaz en los plenos, como viene preseteado, a veces se puede empezar a generar. Bueno, se puede generar una superposición de elementos, uno que tape al otro, pero siempre va a existir la posibilidad de apagar la capa que no estamos editando. Si toda la vegetación nos está tapando a los ocupantes para calcar los ocupantes, entonces apagamos un segundo la capa de vegetación mientras no la estamos trabajando y después la volvemos a prender. Son cosas tales muy básicas, pero por las dudas vamos repasando un poco los temas. Acá dibujé un par de capas, un par de geometrías en esta capa para mostrar el tema de la visualización. Nosotros siempre en cada capa podemos hacer doble clic en ella y nos van a aparecer una serie de valores. En este caso nos interesa entrar en la simbología, y dentro de la simbología nos interesa puntualmente ver la forma de visualización. Por un lado está la básica, que es el símbolo simple, en el cual todas las geometrías van a tener el mismo símbolo. En este caso ven que está todas pintadas como este rosa oscuro, el cual nosotros, si editamos a partir de este botón, podemos editar primero qué tipo de capa es. Por ejemplo, podría ser solo un outline de una línea, entonces todas estas se verían como solo una línea exterior. En este caso no se ven, pero si la pongo en blanco y aplico, son solo un outline. También podría ser una serie de líneas en un patrón, por ejemplo, rayadas. Entonces puedo poner ese tipo de visualización.
O bueno, la básica que es Simple Fill, la cual yo puedo editar una línea de borde y un relleno. Dentro de estos rellenos tenés una serie de patrones que podés usar, horizontales, verticales, en cruz, diagonales. Bueno, esto está bueno que vayan explorando. Este de distintas densidades de puntos, entonces eso va dando como a la capa cierta permeabilidad. Y después lo que nos interesaría como profundizar es, aparte de que sea un single symbol, también podemos categorizar la visualización. Y esto nos va a permitir que a través de uno de estos valores que nosotros venimos trabajando, por ejemplo, la densidad de la luz, nosotros acá en value podemos poner un valor, le damos un símbolo en general, que puede ser, en este caso a modo práctico voy a poner un fondo pleno blanco con una línea de borde, y después nosotros podemos darle una rampa de color, en este caso. O también, bueno, en el caso de graduado vamos a poder tener otras opciones, pero primero vamos a mostrar esta. Entonces, damos a clasificar y vamos a ver que estas tres variantes, cuando pusimos classify, aparecieron alta, media, baja, que son los tres tipos de información que pueden tener la densidad, la permeabilidad de la luz. Entonces, si ahora le damos a aplicar, vamos a ver que estamos visualizando las capas de acuerdo a la permeabilidad de la luz. La que tenga este color va a ser la media. Es que solo nos va a reconocer los campos en los cuales ya tengamos alguna forma dibujada. En este caso, la naturaleza tiene tres categorías posibles, tres valores posibles: alta, baja y media densidad, alta, media y baja densidad. Si solamente tuviéramos dibujado alta y baja densidad, no reconocería dentro de los campos posibles a media. Tenemos que tener dibujado uno de cada uno para que cuando nos calcule, nos clasifique, aparezcan todas las opciones distintas del mapa. Perfecto. Y bueno, así vemos cómo la visualización graduada nos empieza a dar información adicional a simplemente el polígono de la línea, y porque es importante los atributos, ¿no? En este caso hay un volumen pequeño de información, pero cuando empecemos a hacer un gran volumen de información de todos, vamos a poder empezar a hacer conclusiones muy fuertes a partir de estas categorizaciones. También la visualización graduada nos permite hacer como intervalos que tienen que ver con los números, en este caso la magnitud, y nos permite clasificar en rampas de color, o también se puede hacer a través de rampas de grosor de línea, en el caso de la línea de borde, las cuales, de acuerdo a la magnitud, también podemos hacer en este caso de blanco y negro, ver los mayor magnitud de una forma, en determinadas clases, que lo regulamos de acá abajo. Entonces, si lo hacemos solo en dos grupos y lo volvemos a clasificar y aplicar, vamos a ver solo los grupos que son de 3 a 5 metros y de 2 a 3 metros. A medida que vayamos ampliando las clases, de acuerdo a la variabilidad que tengamos, vamos a darle más valores a ese espectro de información graduada, que solo se puede hacer con atributos numéricos, no se puede hacer con atributos de texto. Para atributos de texto usamos la vista categorizada. Después hay una serie de vistas adicionales que no vamos a hacer énfasis ahora, pero que podrían ser interesantes para trabajar algunas cosas a partir de ciertas reglas específicas. Bueno, como polígonos invertidos es las que usamos como máscaras, en este caso ocultarían todo lo que está debajo. Bueno, hay, así como vemos, hay un montón de formas de visualizar. Siempre podemos volver a la forma original de visualización, entrando en estilo, copiando y pegando un estilo de otra capa, ¿no? Si vamos a clic derecho de la capa, vamos a estilos, podemos copiar y pegar estilos entre una capa y otra, que nos puede ser útil. Y bueno, siempre tiene que ser del mismo tipo de geometría, claramente. En este caso, polígonos. Bueno, vamos a hacer un paneo muy rápidamente por todas las capas. Las ocupantes son capa de puntos. Vamos a relevar las personas, las situaciones de intercambio, las movilidades, que pueden ser autos. Siempre para ver las variabilidades de la capa podemos entrar haciendo doble clic, entrando a forma de atributos y ver el tipo, y podemos visualizar cuáles tipos de capa hay. Esto sí le pedimos igual que no lo editen, porque tiene que ser para todos igual, pero podemos verlo de forma fácil de cada una de las capas, qué categorías tenemos, sin necesidad de crearlas. Si no, simplemente vamos, creamos un punto y seleccionamos cuál de las capas es. ¿Bien? Eso quiero reafirmar lo que acaba de decir Gonza, es muy importante,
que no editen ninguno de los campos, porque si no, no podemos trabajar sobre una lógica común. Perfecto. Bueno, eso es fundamental. Bien. Y permanencia sobre la calle, bueno, ciertos elementos que están permanentes. Esto van a ser más fácil de visualizar, que puede ser autos abandonados, espacios reservados, comercios. Las movilidades son elementos que están justamente en movimiento. Entonces, para estos elementos que están en movimiento, como las personas y las movilidades, intercambio también podría ser, lo que vamos a usar de referencia es el momento en el cual pasó el autito de Street View por ese recorte. Entonces, por ejemplo, si cuando pasó el auto de Street View nosotros tenemos una situación de intercambio en el parque, la podemos mapear. Si tenemos una persona caminando por la calle en ese momento, lo podemos mapear. Y eso nos va a dar como un parámetro común a todos de un momento en particular en el cual se produce este relevamiento concreto. Incluso yo le sumaría, sí, chicos, la experiencia propia de la visita. Me parece que siempre para relevar los tipos de ocupantes tenemos que tratar de aportar a la mayor cantidad de experiencia que tengamos. No es que vamos a redundar de más. No tengamos miedo a que aparezcan sobre representados las personas, los ocupantes, los autos. Vamos a relevar, por un lado, dentro de ocupantes, los autos y los tipos de ocupaciones que tengan ambos cordones cuneta, autos abandonados, tachos de basura, kioscos o como se llaman ahora estos espacios para post-COVID de ocupación de la vereda. La intención es tratar de entre todos hacer un mapeo de cuántos metros cuadrados la ciudad le aporta a cada uno de sus ocupantes, cuál es el nivel de ocupación visual y real que tienen los autos, cuál es el espacio que se le da a las personas. En ese sentido, no hay problema con redundar en experiencias. Si en la visita mapeamos o relevamos en las fotos un grupo de personas, como decía Gonza, generando un intercambio, habitando el espacio de la calle, haciendo algún deporte, paseando un perro, no hay problema. Que la intención es que la mayor cantidad de experiencias relevadas que nosotros tengamos, todas aportan a esa lectura. Entonces, no nos limitemos. La intención es partir como piso desde la base del Street View y la imagen estática que nos permite el Street View. Pero trataría de aportarle las experiencias personales y todo tipo de relevamientos. Perfecto. Eso es fundamental porque el Street View claramente es solo una mirada en un momento concreto y nosotros podemos sumar otras capas de lectura que son fundamentales cuando lo visitemos el lugar. Acá me acordé que también nosotros podemos editar, una vez que hacemos la clasificación, ampliando la capa desde acá, vamos a poder ver que están las clasificaciones que armamos. Entonces podemos hacer doble clic y editarla de forma concreta. Y por ejemplo acá, no sé, se me ocurre como una práctica podría ser, si estamos hablando de densidad de la luz, ¿por qué no usamos un patrón de puntos que remita a la densidad? Entonces digo, si uso densidad baja, posiblemente, bueno, queda el patrón menos denso, en realidad, 7 puntos, el patrón 7, y la densidad media, capaz podría ser un patrón intermedio. Entonces yo como que acá ya tomé una decisión que los gráficos me termina respondiendo a lo que quiere decir la capa, ¿no? Entonces se le monta encima al plano base. Este proceso que acaba de hacer Gonza me parece que es importante que lo tengan en cuenta, que lo miren. No es parte tal vez de lo primero que tenemos que hacer, pero es muy importante que tomen en cuenta las posibilidades que les da el programa de establecer códigos de lectura en la misma previsualización del programa. No es muy importante que ustedes exploren esta parte en esta segunda etapa, pero que lo tengan en cuenta desde ahora. Parece clave porque incluso es entender que cuando uno hace una graduación que tiene que ver con lo cuantitativo, pero el mapa de valores son una serie de conceptos, somos nosotros los que convertimos ese dato duro y puro en una información aprendida por nosotros. Ese movimiento que acaba de hacer Gonza, les diría que lo tengan muy en cuenta. Buenísimo. Después, bueno, para pasar rápidamente por el repaso, huellas nos referimos a entes concretas, justamente situaciones concretas en las cuales detectemos que hay como una anomalía
en alguna entidad. Vamos a hablar de la lista en concreto para poder hablar de cosas más concretas. Por ejemplo, estamos hablando de manchas de hollín, senderos informales, cartelería arrancada, parches de asfalto, revoques nuevos, vías en desuso, huellas en medianeras, veredas levantadas por raíces, anomalías en vegetación, y podrían sumarse otras tantas que pueden detectar. Ahí habilitamos siempre una última categoría de otras, cuando son cuestiones tan amplias, pero estas cuestiones concretas nos sirven para como crear mapeos mucho más sensibles sobre lo que vemos, nos van a dar información muy copada para después como poder generar ideas sobre ellas, y parece algo como muy específico, pero en realidad es lo que caracteriza a una ciudad. Así que alentamos a que observen con mucho detenimiento este tipo de capas. Igual que los residuos, ¿no? También es lo que hace una ciudad. Entonces, nada, ahí van a aparecer mucha información cuando estén relevando. También, bueno, vuelven a aparecer en algunas categorías, como basura. Es fundamental que ustedes exploren. Nosotros ahora, bueno, Gonzalo, haciendo este recorrido por algunas de las capas y de las manifestaciones, son ustedes quienes tienen que hacer la mayor profundización de esto. Cada uno de los conceptos que nosotros fuimos poniendo está explicitado con un término, ese término tiene que ser asociado con una imagen, y ustedes también tienen que ir generando esa mirada. Piensen que en cada uno de los lugares donde posicionen la vista, en su cuadra, en su manzana, va a tener un montón de información. Hay una parte que nosotros la tenemos puesta en el archivo, y tal vez existan elementos por afuera que es importante que tal vez los releven con el programa o fuera del programa, y también traigan ustedes estas inquietudes, ¿no? Nosotros, como decía Gonza, en la capa de huellas pusimos aquellos elementos que formaban parte tal vez de nuestro imaginario al momento de hacer esta categorización, pero de ninguna manera pretendemos haber llegado a la totalidad de las cosas que son pertinentes. La idea ahí es que ustedes puedan ir sumando sus propias lecturas, y sobre todo va a depender de sus lecturas cómo ustedes puedan profundizar el propio análisis. Perfecto. Bueno, seguimos con mensajes, que pueden ser cartelerías, que hay una serie de categorías. Estos van a ser lineales, porque bueno, cuando los vemos en planta tienden a ser elementos verticales montados. Podría llegar a haber un cartel horizontal para si tuviéramos un aeropuerto cerca, pero la verdad que como el 90% de los carteles, el 95% de los carteles es vertical, vamos a usarlo como elementos lineales y punto. Lo mismo los murales, ni hablar, porque están sobre muros. Pasa lo mismo, van a haber una serie de categorías del tipo de técnica que usan. Tratamos de ser como puntillosos en la elección de las categorías. Después, bueno, la capa fundamental del tejido, como acá estamos entrando como en la ciudad en sí. Capaz las primeras capas tienen que más que ver con lo urbano, lo sensible sobre que se monta sobre la ciudad. Acá, cuando hablamos de tejido, hacemos una distinción entre tejido público y tejido residencial, que nos parece muy importante relevar por separado, porque modifica al habitar en la ciudad de forma muy distintiva. El tejido público, bueno, cuando lo redibujen van a usar la satelital y van a tener que hacer la adaptación a partir de las parcelas, como dijimos en un principio. Por ejemplo, acá, si tengo que detectar este techo, claramente corresponde con esta parcela, entonces yo la voy a dibujar sobre esta parcela y voy a ignorar la silueta del techo. Hay casos en los cuales voy a tener que hacer como un ida y vuelta entre ambas, y ahí va a ser un proceso bastante iterativo de cada uno de ustedes. Bueno, es importante mencionar que cuando dibujamos el tejido estamos poniéndole una altura a ese tejido, y esa altura después nos va a determinar la base para después hacer el modelo 3D, por ejemplo, que es una etapa bastante posterior, pero es fundamental entender que tienen que ser precisos con la altura y no pueden unificar toda la parcela como una sola pieza de tejido, sino que por cada pieza que ven que tenga una distinta altura, porque la ven en sombras, porque la ven en el Street View, porque la van viendo en el reglamento que van haciendo, la dibujan por separado. Por ejemplo, no tiene que ser con precisión milimétrica, claramente no pretendemos dibujos de precisión milimétrica, ni mucho menos. Es importante que sean dibujos más intuitivos, analógicos, más con capas superpuestas. Eso nos interesa mucho más, pero sí hacer un entendimiento de que cada una de las piezas volumétricas se relegan por separado, se guardan, se les pone un número de pisos. Por ejemplo, este podría tener 3 pisos, bueno, ahí se puso 30. Eso después
lo vamos a complementar con la información que vamos viendo en el Street View, generamos tal vez un piso paradigmático y de ahí agregamos uno o bajamos uno. Ustedes lo tienen que ir viendo, como decíamos, ¿no? Un poco intuitivamente. Ahí me parecen dos cosas importantes. Lo que decía Gonza de cuanto mayor cantidad de información tiene ese relevamiento, más plástico es el dibujo, más rica es el grafismo que produce ese dibujo y al mismo tiempo mayor cantidad de información tenemos. Eso es importante que sean exhaustivos y que no se limiten al hecho de como generar un gran polígono. Dios, eso es muy importante. El tejido responde a las lógicas generales del loteo, pero no se limita a eso. Tiene adentro de cada uno de los lotes instancias de tejido abierto, de tejido poroso, como le decimos nosotros, que es los pulmones de manzana, los patios internos. Hay lugares donde seguramente habrá una gran altura mandante, pero hay momentos, como decía Gonza, donde se proyecta alguna sombra, entonces uno sabe que hay un piso más. Esas situaciones generan una riqueza gráfica al mismo tiempo que le dan pertinencia específica al relevamiento que estamos haciendo. Impecable. Por ejemplo, bueno, Emilio mencionó el tejido poroso, también se releva el tejido poroso porque nos va a permitir hacer otros mapeos. Este lo vamos a relevar según el suelo absorbente o el destino, en este caso un simple pulmón. Pero bueno, es importante como tomarnos bastante tiempo y detenimiento a entender las lógicas del tejido, entender las categorías que incluye, entender algo fundamental que también hay que mencionar, que es la distinción en el tejido residencial entre la altura y la pisada, ya que la pisada en el suelo, en el cero, en la planta baja, muchas veces no coincide con lo que se crece en altura, y eso determina mucho cómo se vive la urbanidad en el plano paradigmático de la calle y la vereda. Entonces, nada, ese relevamiento nos va a parecer muy fundamental, y obviamente lo van a tener que hacer a través del Street View y a través del relevamiento personal peatonal, porque no lo pueden ver tampoco en las satelitales, ¿no? Por ejemplo, esta ochava que se libera en planta baja y por arriba crece para consolidar toda esta pisa en esquina. Nos interesa que puedan dibujar el polígono de pisada respetando este chanfle y el polígono residencial excediendo el chanfle. Incluso me diría Gonza a alguno de los locales comerciales en esquina, el relevamiento, no sé si tenés a mano el Noli, pero bueno, cualquiera, en la teórica que compartimos también de Gonza, hay una imagen del plano Noli hecho sobre la ciudad de Roma. Me parece importante que tratemos de generar específicamente en la capa de la pisada una lógica similar a ese relevamiento, de pensar hasta dónde el tejido público se mete sobre el espacio público, se mete al interior de las manzanas. Esos límites nos lo van a dar todos los espacios públicos hasta donde se puede acceder caminando. Las estaciones, los locales comerciales tienen todos hasta el mostrador, se puede acceder. En las estaciones terminales, por ejemplo, de ferrocarril, se puede acceder. En los restaurantes, en todos los lugares donde uno puede acceder, el espacio público invade el tejido interior de la manzana, tenemos que tenerlo en cuenta. Si llega a haber pasajes, si llega a haber galerías, que las hay sobre la calle la avenida Federico Lacroze, tenemos que relevarlos. Todo eso específicamente en la capa de tejido de pisada. Que hablaría del tejido pisada, como porque eso nos va a generar una duplicación. Sí. Perdón, digo que eso nos va a generar, que lo tenemos que tener en cuenta, una duplicación de la capa del tejido. Perfecto. Un segundo. Y esas duplicaciones nos parecen valiosas, no es que nos parecen malas, sino por el contrario, lo que le empiezan a dar cuerpo a las cartografías, ¿no? Cuando las capas empiezan a duplicar y a cruzar las unas con las otras. En esa superposición es que aparece la riqueza. Por eso no queremos capas que estén perfectamente bordeadas y que no se pisen unas a las otras, sino que todo lo contrario, generar este cruce de capas que es propio de la ciudad, porque la ciudad, en definitiva, son muchas capas que se cruzan en un sentido Z. Incluso me parece interesante la dicotomía
sobre el OSNAP. Claro. Incluso creo que trataría de trabajar con poco OSNAP, Bien, como bien, que eso es un no punto. temiéndole a la superposición para nada. Bueno, eso es una buena conclusión. Alentamos a que hagan dibujos capaz más como más cercano al analógico y no tratando de que coincidan todos los puntos con los puntos, porque en la ciudad en realidad no todo coincide con todo. Así que, bueno, es una buena reflexión y podemos desalentar el uso del OSNAP. Vamos a por eso. Sí, a ver, son decisiones de cada Son uno, decisiones no, de dibujo de hay cada uno. libertad, pero bueno. Sí. Bueno, después vamos a hacer un barrido, ya pasamos por el tejido, creo que se entendió todas las cuestiones del tejido. Vamos a hablar un poco de la infraestructura, infraestructura de transporte público, estamos hablando de estaciones, paradas, en concreto, que hacen como que el sistema de transporte en la ciudad. En algunos recortes van a estar más presentes, en otros no lo estarán tanto. Pero es importante relevarlos, asimismo como la de agua, luz o telecomunicaciones, al encontrar una torre de agua, un generador, una antena de telecomunicaciones, los cruces en concreto, estamos hablando de puentes que pueden ser aéreos, que pueden ser túneles, estamos hablando también de cruces peatonales, Muchas puede veces dibujarse las cenas peatonales, ¿no? muchas veces la infraestructura de la ciudad, Gonza mencionaba tanques de agua, antenas de telecomunicación. Hay veces, y ahí me parece también interesante, que se da una superposición de dos elementos, de dos capas distintas, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, podrían ser los hitos y los tanques de agua. Los tanques de agua suelen ser espacios de referencia que uno determinaría o ubicaría como un hito en un espacio de tinte residencial. La aparición de una torre o la aparición de un tanque de agua funciona como un hito al mismo tiempo que funciona como infraestructura. Es decir, no es que uno tiene que elegir si manifestarlo en una capa o en la otra, sino que es preferible duplicar esa manifestación. Total, hablando de los hitos, claramente si se comporta como un monumento para nuestra percepción, está bueno que ese polígono empiece a como superponerse uno al otro. Me parece fantástico y hay que aclararlo constantemente. Y después, la cuestión el mundo subterráneo, que también nos interesa mucho porque genera como el otro estrato de la urbanidad y nos conecta un poco con el mundo del cementerio, que ya hemos visto en la teórica de Emilio, cómo se comporta en esta ciudad que se sumerge hacia abajo. Entonces creo que ese contrapunto con lo subterráneo, que podamos detectar, que podamos visualizar, que podamos deducir, porque muchas cuestiones que dibujamos las terminamos infiriendo, deduciendo, y está bien que así sea también, como que hay algo de el observador que también empieza a tener una capacidad de deducción, entonces puede empezar a entender ciertos comportamientos, por ejemplo, qué tipo de edificio suele tener tales estacionamientos, podría ser una deducción y puede ser válido para sumar a la cartografía también, ¿no? Infraestructura subterránea, estamos hablando de arroyos entubados, criptas, estaciones de subte, estacionamientos soterrados, pasajes, patios ingleses, sótanos. Bueno, eso ya lo van a poder viendo categoría a categoría, ¿no? Equipamientos, que bueno, es como la partición de la infraestructura, como la unidad mínima, que bueno, son piezas como más completas, el mobiliario urbano, estamos hablando de ciertas cuestiones que permiten habitar la ciudad de una forma más como intensiva e inmersiva. La mayoría de las veces, sí. no, yo siento que el título explica, pero hay veces que cuando uno no termina de tener en claro, cuando lee el título, entra a las categorías y en ese desagregado de posiciones me creo que uno termina de entenderlo. Perfecto. Por supuesto, ante cualquier duda que les quede, dos consejos. El primero es comunicarse a través de los grupos de WhatsApp con los docentes y con el resto de los compañeros. Exactamente. Por otro lado, googlear. No está mal nunca las cosas. Y en última instancia, no quedarse con la duda. Es decir, avanzar, tomar una decisión, anotar a dónde está geolocalizada la duda y avanzar. Creo que es importante. Si uno no termina de tener el concepto claro, tomar una decisión. Anotarse la duda, esperar a la próxima clase, pero no quedarse con la duda. Quedarse.
hay que avanzar. No quedarse digamos. Por más que la duda persista, ¿no? No quedarse ahí. No quedarse en la duda, pero que la duda sea. Bueno. Creemos. Ya el equipamiento puntual, bueno, se entiende, iluminación, semáforos, postes, cestos, cámara de vigilancia, bebederos, son distintas lecturas que condicionan el habitar de las prácticas de las personas en la ciudad. Bueno, los hitos, estos que mencionábamos, como elementos de referencia que generan una atracción en nuestra cuadra, en nuestra escala de monumento, en nuestra escala de barrio. Bueno, ¿cuáles son esos hitos? El hito lo tomamos desde la lógica. El hito, por un lado, claro, es como un elemento que tiene una preponderancia por escala o por expresión, de decir, puede ser un cambio de escala, que a veces es lo más normal, es un cambio de escala hacia arriba, quiere decir en un contexto de baja escala, como mencionábamos, un tanque de agua, una torre, pero hay veces que sea a la inversa, sobre un contexto de alta escala, algún elemento menor que por alguna razón, a veces objetiva, a veces subjetiva, tiene una preponderancia, valoraríamos tanto las percepciones objetivas como las subjetivas. Uh-huh. Y por otro lado, además, muchas veces el hito tiene una reminiscencia propia, per se objetiva. Es decir, el hito muchas veces es un monumento, tiene una reminiscencia a un hecho histórico, a un personaje histórico o a lo que sea, pero, digamos, el hito es una emergencia, es un emergente natural por cambio de escala o es un emergente en los términos preseteados para eso, es decir, está pensado como un monumento. Bueno, un desarrollo del hito muy copado. Voy a meter un poco patas y podemos como completar. Sí, estoy en la misma, perdón. Layout. Tenemos los límites, que son como ciertos elementos en los cuales frenan nuestra circulación por la ciudad, como rejas, cercos, murallas, muros, vallas, etcétera. Más que entendible. Esto también es lineal por su condición morfológica. Van a tener que trabajar ahí con la manera del símbolo porque va a ser importante eso. Buenísimo. Y después los espacios transitables de vereda o calle, que también nos interesa a veces que releven como algunas cuestiones concretas que empiezan a observar en la vereda, según su grado de mantenimiento, y etcétera. Y con todas estas capas, que hicimos un detenido recorrido, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportar una serie de dibujos que lo podemos hacer nada más y nada menos que con esta herramienta que encontramos en la quinta ubicación, desde arriba a la izquierda, en la cual vamos a encontrar 3 layouts que tienen que ver con las escalas. Una es la escala de la totalidad de la pieza, que estamos hablando de toda la metrópolis. Acá podemos ver que automáticamente ya nos aparece la hoja con el mapa montado encima en una escala determinada, la cual la vamos a pedir que se mantenga, que en este caso es en 10.000, seguimos acá. Y después, bueno, lo que podemos empezar a hablar, primero vamos a hacer recorrido de los 3 mapas y después vamos a mostrar cómo se exportan. Después la escala de recortes, la cual, bueno, ya van a ver que están en unos 5.000, es el doble de grande. En este mapa de recortes vamos a ver que nos va a aparecer en un recorte concreto, que es el recorte, creo que si no me equivoco es el 8, ¿no? O el 7. El 8. Pero nosotros configuramos algo que se llama el Atlas, que si apretamos este icono podemos entrar, el cual nos permite ir pasando de un recorte al otro de forma fácil. Acá vemos, si abrimos la ventana desde el deslizador, podemos ver que están los 12 recortes, y lo que nos hace es centrarnos la vista en este recorte. Si a esto lo complementamos, voy a dejar acá la capa, si a esto lo complementamos con la máscara de recorte en particular, por ejemplo, si acá tengo abierto el recorte 12, prendo la máscara del recorte 12, abro el recorte y voy a ver que solo voy a visualizar eso. Bueno, ahora mismo está prendida la manifestación esta que dibujamos, está prendido la arista de toda la pieza, pero en definitiva el resto de información quedó aislada. Esto es importante, como ir siempre como manipulándolo. Como las manifestaciones las van a dibujar sobre su recorte, no van a tener este problema de que aparezcan manifestaciones en otro sitio. Y si quiero apagar como la lectura de toda la pieza, se puede hacer y quedaría la pieza suelta. Eso lo vamos a Un dejar. dato para repasarlo, una cosa que está sucediendo que me parece interesante y como emergencia, Sí. es el hecho de que el recorte, si querés ir a las capas un segundo, Sí. el recorte funciona desde la capa que fue recortada, es decir,
desde la capa del recorte hacia abajo. Claro, eso lo Esa es la razón por la cual la manifestación que nosotros dibujamos en otro recorte sigue apareciendo por más que apliquemos la máscara. Si quisieran, como decía Gonza, como ustedes van a trabajar específicamente en sus propios recortes, no le van a aparecer cosas sueltas. Pero si quisiéramos hacerlo, lo que bastaría con hacer es llevar o la capa hacia abajo del recorte o el recorte arriba de la capa. Perfecto. Sí, eso es, bueno, si quisieran hacer un reestructuramiento No, del archivo, es pero que no lo van a hacer. no lo van a hacer. Pero Le pedimos que no sí, lo hagan, por favor. sí, pero bueno, vieron que poniéndolo arriba ya desapareció la manifestación, porque eso está ordenado por esto de la jerarquización de las capas. Y bueno, recomendando esto, ya volvemos acá. Me falta hablar del último micro recorte. Es la última escala, que son los micro recortes, las cuales tienen el mismo funcionamiento. Volvemos a encender el atlas, pero ahora cuando abrimos nos aparecen las 48 alternativas de micro recorte. En este caso, no sé si nos posicionamos, estábamos en la 12 recién, podemos posicionarnos específicamente en la 12B. Este micro recorte trabaja a escala 1 en 3000 para que entren todos los micro recortes. Y podemos 2500. encender de igual forma la máscara del micro recorte 12C, creo que era. 12B era, pero bueno, pongo el 12C y ya nos va a centrar a esta cuestión en concreto y vamos a ver nuestra pieza en particular. Dicho esto, vamos a hablar de los métodos de exportación. Cuando estamos en la capa, bueno, acá volvemos a la del recorte 12, nosotros simplemente podemos decir de exportar como imagen. Instamos a que generen imágenes como que sí, que a través de los recursos, las herramientas que propone el QGIS, esto de las simbologías, las exploren a fondo, jueguen con los grosores de línea, que bueno, no hice mucho énfasis en el tema de los grosores, pero bueno, así como vimos el tema de los plenos, nosotros podemos editar los grosores de línea, así como si fuera AutoCAD. Por ejemplo, si yo quisiera agarrar la capa de toda la Metrópolis, que ahora no la estoy encontrando, está más arriba acá, podría abrir la Simple Line y puedo regular el Stroke Width, que ahora está en 0.5, lo podría aumentar, y así como funciona AutoCAD, aumenta la visualización concreta, que es acorde a cómo se está visualizando. Esto es importante porque todo lo pueden hacer desde el programa mismo y no tienen que estar exportando a otro programa vectorial, sino que ya todo lo pueden hacer desde el programa y facilita un poco el trabajo. Sí, cuanto más tiempo pasen sumergidos en esto, eso es un consejo de la experimentación propia y nuestra, del grupo en el tema. Cuanto más exploren específicamente sobre el programa, más cómodos se sienten y eso me parece que los va a ayudar un montón. No irse a otro programa, no exportar el PDF e intentar cambiarlo en otro programa, sino más bien trabajar con los tipos de simbologías y visualizaciones que aporta el QGIS, que además son muy buenos en sí mismos. Tiene buenas gamas de colores, me parece que es interesante en ese sentido. Sobre todo los patrones. Y acá podemos ver como, bueno, exporté en JPG en una resolución determinada, que la pueden ir regulando, pero creemos que está suficiente. Y acorde a la escala de puntual, vemos la información que nos figura. En este caso la información básica, porque bueno, no había ninguna manifestación dibujada. Sus planos van a estar mucho más plagados de contenido, obviamente. Esperamos. Bien, Emilio, ahí te tengo de vuelta. Chicos, cerrar el programa, sí. Compartir, comprimirlo, sí. Y eso sería el final. El cuadro. La hoja. Pensé que ya se había acabado. Bueno, vamos a hacer rápidamente cómo se guardaría el programa. Uno simplemente lo guarda, lo cierra. Una vez que cierra, ya las capas temporales que tenía el programa abiertas quedan como estado fijo. Y antes de volver a compartirlo, lo que vamos a hacer es comprimirlo de vuelta a tipo zip. Esto va a hacer que, bueno, acá lo tenemos, que el archivo pese muchísimo menos a la hora de compartirlo con el resto del grupo. Y lo vamos a renombrar con el sufijo de el micro recorte en sí. Por ejemplo, si tengo el cartografía colectiva, MC, podemos poner, vamos a encontrar una forma, después se lo vamos a pasar en concreto esto, pero bueno, podemos poner 8A y los apellidos de ponerle Coquet, Castelli, seguramente van a estar en la nomenclatura, y esto nos va a permitir tener un orden
exhaustivo de todos los archivos. Capaz tenemos que ponerle un nombre más corto, por ejemplo, cc mc 8a Coque Castelli, y una vez que esté esto listo, ya lo vamos a volver a subir al Drive. Pero bueno, esto es una vez que completemos la primera etapa. ¿Bien? Bueno, creo que con eso hemos barrido todos los temas. Podemos hacer... Un poco largo, pero se espero extendió que les haya bastante. servido. Hemos derivado algunas cuestiones que creo que pueden ser útiles. Pero Bueno, para terminar quisiera decir unas pequeñas cosas. El archivo que ustedes tienen ahora en sus manos es un archivo producido por los docentes de esta cátedra, programado por los docentes de esta cátedra, que tiene una cantidad muy importante de un trabajo y un relevamiento y de una tarea muy precisa, minuciosa, detallada y obsesiva. Les pedimos a ustedes que hagan el mismo tipo de trabajo, que trabajen tomando en cuenta las especificidades, las manifestaciones que tenemos por delante, que tomando en cuenta que el trabajo busca, a partir de la sumatoria de las experiencias y de los relevamientos particulares, llegar a una lectura colectiva del pericementerio y esperamos de ustedes eso. Es un programa que, como les decíamos, cada vez que tiene algún problema, lo avisa. Cuando no se da no se logra figurar algo, o intentamos hacer un proceso y ese proceso se rompe, podemos hacer una captura de pantalla y con esa captura de pantalla ir a cualquier inteligencia artificial y preguntarle específicamente por el problema que tenemos. Ese es un proceso que hemos hecho un montón durante la programación del archivo y que les recomendamos a ustedes que hagan. Que no se detengan en ningún momento ante una dificultad. Ante cualquier cosa, traten de seguir avanzando, de consultar con un compañero, de consultar con los docentes, pero no limitarse al problema. Esperamos que puedan avanzar, que no tengan problemas y bueno, cualquier cosa quedamos a disposición de ustedes. muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Adiós. adiós.